Imagina que eres el hombre más poderoso del mundo. Acabas de llamar fuego del cielo. Acabas de enfrentar a 450 profetas falsos. Los venciste a todos. Y al día siguiente, quieres morir. ¿Qué puede llevar a un profeta al borde del colapso total? ¿Y qué hace Dios cuando uno de sus siervos más grandes cae postrado en el desierto, sin fuerzas, sin esperanza? ¿Sin ganas de seguir? Esta es la historia de Elías en el monte Horeb. La historia de la cueva donde Dios habló, en silencio. Para entender la profundidad de esta historia, necesitas saber quién era Elías. Israel vivía bajo el reinado de Acab, uno de los reyes más perversos que jamás gobernó la nación. Su esposa, Jezabel, había importado el culto a Baal desde Fenicia y había llenado la tierra de sacerdotes paganos. El pueblo de Israel había abandonado a Dios. En medio de ese oscuro panorama, Dios levantó a Elías, un profeta de fuego, un hombre que había anunciado una sequía que duró 3 años y medio. Un hombre que había visto milagros extraordinarios. Una viuda alimentada de manera sobrenatural, un niño resucitado de entre los muertos. Y en el capítulo anterior a nuestra historia, en el Monte Carmelo, Elías había protagonizado uno de los momentos más épicos del Antiguo Testamento. Desafió a 450 profetas de Baal, llamó fuego del cielo ante todo Israel, y ejecutó a los falsos profetas. Parecía la victoria definitiva, pero entonces Jezabel envió un mensaje, y Elías huyó. El mensaje de Jezabel fue directo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 1 Reyes 19:2, en otras palabras, mañana estarás muerto. Y Elías temió, el mismo hombre que había desafiado a un rey, que había enfrentado a cientos de falsos profetas, que había visto el fuego de Dios caer del cielo. Temió ante las palabras de una mujer. No juzgues con dureza a Elías. El agotamiento espiritual y emocional después de un gran avivamiento puede ser devastador. Elías había dado todo, y ahora, su enemiga seguía en el poder. El pueblo aún vacilaba, y la victoria del Carmelo no había cambiado nada a nivel político. Así que huyó al desierto. Caminó un día entero, se sentó bajo un árbol de enebro, y pronunció las palabras más oscuras de su vida. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 1 Reyes 19:4, pidió morir. Y luego se acostó y se durmió. El ángel que tocó 2 veces. Lo que sucede a continuación es de una ternura extraordinaria. Dios no llegó con un relámpago. No llegó con un terremoto. No llegó con una reprensión. Dios envió a un ángel. Y el ángel lo tocó. Un toque suave, gentil, en medio del desierto. Levántate, y come. 1 Reyes 19:5, Elías abrió los ojos y encontró junto a su cabeza una torta cocida sobre piedras calientes, y una vasija de agua. Comió, bebió, y volvió a dormirse, pero el ángel regresó. Por segunda vez, lo tocó, y dijo algo diferente. Levántate y come, porque largo camino te resta. 1 Reyes 19:7, largo camino te resta. No, tu misión terminó. No, fracasaste, sino, hay más por delante. Levántate. Con las fuerzas que ese alimento le dio, Elías caminó 40 días y 40 noches. 40 días, el mismo número de días que Moisés pasó en ese monte antes de recibir la ley. El mismo número de años que Israel vagó por el desierto. No es coincidencia. En la narrativa bíblica, el número 40 siempre señala una prueba, una preparación, un umbral hacia algo nuevo. Y Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, el lugar donde Dios mismo se había revelado a Moisés en el fuego de la zarza ardiente. El lugar donde fue dada la ley. Elías entró en una cueva, y allí pasó la noche. Entonces llegó una voz. ¿Qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:9, no era un grito. Era una pregunta que atravesaba el alma. Y Elías respondió con todo el peso de su derrota interior. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 1 Reyes 7:10 de la tarde, solo yo he quedado. Esa es la voz del agotamiento, la voz del que ha dado tanto que ya no puede ver que hay otros luchando junto a él. Elías salió, y entonces comenzó algo extraordinario. Primero vino el viento, un viento tan grande, tan poderoso, que partía las montañas y quebraba las rocas en pedazos. El tipo de viento que anuncia la presencia de los dioses en las mitologías antiguas. Un viento capaz de arrancar árboles centenarios de raíz,
Pero Jehová no estaba en el viento. Luego vino el terremoto. El monte mismo tembló. La roca se movió bajo los pies del profeta. El mismo monte Joreb que había temblado cuando Dios descendió sobre él en tiempos de Moisés. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Luego vino el fuego, el mismo elemento que había usado en el monte Carmelo. El fuego que consume, el fuego que atemoriza, el fuego que nadie puede ignorar. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego, una voz apacible y delicada. En hebreo, Kol de Mamad Aka. Literalmente, el sonido de un silencio fino, un susurro imperceptible. Ahí estaba Dios. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto. Salió a la puerta de la cueva, y se puso de pie. Y la voz repitió la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 7 y 13 de la tarde, la misma pregunta. Pero ahora desde el silencio, desde la gentileza del susurro, no desde el poder, no desde el terror, desde el amor quieto de Dios. Dios no discutió con Elías. No le dijo, estás exagerando. No lo reprendió por haber huido. Le dio una misión. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. 1 Reyes 7 y 15 de la tarde menos 16, ¿te das cuenta de lo que Dios está haciendo? Elías llegó a la cueva creyendo que todo había terminado, creyendo que era el último, creyendo que su historia había llegado a su fin. Y Dios le dijo, regresa. Hay reyes que ungir, hay un profeta que levantar. Hay trabajo por hacer. Y luego vino la corrección más tierna de toda la Biblia. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. 1 Reyes 7 y 18 de la tarde, 7000. 7000 que Elías no veía. 7000 que Dios sí veía. Nunca estuviste solo, Elías. Nunca fuiste el único. Dios siempre guarda a los suyos, incluso cuando no podemos verlos. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos enseña que Dios no solo habita en lo espectacular. Los vientos, los terremotos y el fuego son poderosos. Pero Dios eligió hablar en el silencio. ¿Por qué? Porque el silencio exige atención total. El fuego te paraliza, el terremoto te llena de terror. Pero el silencio te llama a acercarte, a escuchar, a elegir escuchar. Dios no quiere seguidores paralizados por el miedo. Quiere siervos que elijan acercarse al susurro. Esta historia también nos enseña algo sobre el agotamiento espiritual. El depresión de Elías no fue un fracaso espiritual. Fue una respuesta humana al agotamiento extremo. Y Dios no lo rechazó. Lo alimentó, lo dejó descansar, lo restauró, y luego le dio una razón para levantarse. ¿Cuántos de nosotros necesitamos escuchar eso hoy? Dios no te pide que seas invencible, solo que vuelvas a ponerte de pie. Hay momentos en la vida en los que el viento arrecia, la tierra tiembla, y el fuego consume todo lo que creías seguro. Y en medio de ese caos, si haces silencio, si abres el oído del alma, podrás escuchar una voz que no grita, una voz que susurra, una voz que te llama por nombre y te pregunta, ¿qué haces aquí? Esa pregunta no es una acusación, es una invitación. Dios no te busca en la cueva para condenarte, te busca en la cueva para darte una razón de volver al camino. Levántate y come, largo camino te resta.